Hola, señores. Vamos a grabar el último punto, el 4, a ver si tardamos poco. Mire, fases militares de la guerra civil, evolución política por un lado y luego económica, y consecuencias. Fases militares, 4 fases. Lo estudiamos todos con el documento que está en el aula virtual y que yo aquí voy a volver a colgar después, por si os interesa, porque he añadido imágenes. Es bastante más corto. Y lo pueden explicar tal cual en el examen. Entonces, es un documento ideal para una pregunta de selectividad, para una pregunta de examen, porque yo creo que parece corto, no lo es, y está muy claro. La rebelión estalla el 18 de julio y fracasa al convertirse en guerra civil. Los sublevados deciden conquistar Madrid en una guerra relámpago, que como explicamos en la última clase, era una de las características de todas las guerras en el siglo XIX, conquistar la capital. ¿Vale? Para ganar la guerra. Esto lo han intentado todos los países. Lo intentó Alemania en la Primera Guerra Mundial y fracasó al conquistar París. Lo intentó Hitler y conquistó París derrotando a Francia. Lo intentaron los carlistas y también fracasaron. Vale, entonces, lucha por Madrid. Verano del 36, primavera del 37. Bueno, alguien podría decir 18-17, porque saben que lo que es el golpe arranca en Canarias y arranca en Francia, en el protectorado español, en Marruecos, un día antes. Pero bueno, la fecha que deben poner aquí es 18 de julio, más bien. ¿Vale? Miren, lucha por Madrid, verano del 36, primavera del 37. El general Mola, con gafitas, ¿se acuerdan? Avanza desde Navarra hacia Madrid, pero las milicias lo detienen en Guadarrama. Bueno, pues tenemos aquí. Desde el norte, Mola, que había sido castigado por el gobierno del Frente Popular y se lo había destinado al norte, lo más lejos de Madrid posible, bueno, pues se dirige hacia Madrid, ¿vale? Y es frenado en Guadarrama, ¿vale? Franco, por otro lado, cruza el estrecho con ayuda de la aviación alemana e italiana. Acuérdense que la Marina estaba al servicio de la República, entonces se tuvo que organizar un puente aéreo. Conquista Extremadura y controla Andalucía Oriental. Vale, pues Franco viene por aquí, ¿vale? Viene por aquí, ven la flecha azul, ¿vale? Y acaba conquistando Andalucía Oriental, todo esto, y Extremadura. Todo esto conquista Franco. Bien. Al desviarse para liberar el Alcázar de Toledo, ese gran castillo que hay en Toledo, símbolo de la España imperial, de Carlos V, etc., fue sitiado por los republicanos durante semanas. Y entonces los golpistas consiguieron resistir y se convirtió en uno de los símbolos del franquismo. Vale, entonces, Franco decidió desviarse a Toledo en lugar de ir directamente a Madrid. Y al hacer eso, dio tiempo a Madrid para organizar la defensa. Vale, algunos han visto en esto un error táctico de Franco, pero otros sostienen que si Toledo no hubiera estado controlado por los franquistas, por los golpistas, por los sublevados, Madrid hubiera tenido al enemigo a las espaldas, ¿entienden? Así que, bueno, esto es discutible. Vale, el ataque frontal de Franco es detenido gracias a los tanques soviéticos y las brigadas internacionales. Bueno, esta es una imagen del ataque al Alcázar, ¿vale? Los restos del Alcázar. Este es el ataque frontal en Madrid. Lo vemos en azul, ¿vale? Cómo las milicias, las brigadas internacionales y también las milicias, sobre todo las milicias anarquistas de Durruti, que era un gran líder anarquista de la CNT, consiguieron frenar el avance de los franquistas. Y esto es la ciudad universitaria, señores. Estadio, el Parque del Oeste, es que cuando ustedes están en la ciudad universitaria, o incluso en el hipódromo, toda esta zona, todo esto es zona de combate. Se luchó en el propio hospital de San Carlos. En el actual clínico se luchó planta por planta. Fue el límite durante toda la guerra civil entre el bando republicano y el bando golpista, el bando sublevado, lo que ellos llaman el bando nacional. ¿De acuerdo? Vale. Una foto de las brigadas internacionales. Entonces, como Franco fracasa al intentar conquistar Madrid, bien,
lo que intenta es embolsar Madrid, entiendo la idea de embolsar, ¿no? Abrazar Madrid, rodear Madrid en las batallas de Jarama y Guadalajara, pero también fracasa. Al fracasar en las batallas de Jarama y Guadalajara y Jarama y Guadalajara, ¿vale? El frente de Madrid se establece, se consolida y no cambia durante toda la guerra, ¿vale? Segunda fase. Primavera del 37, otoño del 37. Para conquistar el norte, donde se concentraba la industria, Franco usa la ayuda de Alemania, bombardeo de Guernica, y de Italia, toma de Santander. Bueno, estas son imágenes del bombardeo de Guernica. Vale, Guernica era la ciudad que simbolizaba históricamente los fueros vascos. Simbolizaba la libertad de los vascos. Bien, y entonces, porque ahí está el famoso árbol de Guernica. Y entonces por eso fue bombardeada, porque en Guernica no había un especial interés de tipo, es decir, no era una ciudad que tuviera excesiva industria. Vale, fue un ataque al símbolo de las libertades vascas. Vale, aquí tenemos la famosa pintura de Picasso, que expuso en el pabellón de la exposición universal de París de 1937. Vale. Bueno, entonces, ¿vale? Franco conquista, hemos dicho, Santander y bombardea Guernica, ¿vale? Es la campaña del norte, ¿vale? La vemos aquí, la campaña del norte. Entonces, muy bien, seguimos aquí. La República presenta batalla en Brunete y Belchite para desviar la presión de los sublevados en el norte. Es decir, para obligar a Franco a desviar una parte de su ejército a otras partes de España y no centrarse en castigar tan duramente el norte, se presentan batalla en Belchite, aquí, Belchite está es Zaragoza, y también en Brunete, en el sudeste de Madrid. En este mapa no sale. Vamos a verlo aquí. Vale. Se presenta, por tanto, es una guerra de distracción, es lo que se llama una guerra de distracción. ¿Vale? Una guerra de distracción. ¿Vale? O batallas, bueno, ¿vale? Una guerra de distracción. Que es como se llama este tipo de enfrentamientos para desviar la atención del ejército, ¿vale? Para distraerla. Entonces, esto es Brunete, ¿bien? Y la otra es en Belchite. Belchite, insisto, es Zaragoza. Es una de las ciudades que todavía se conservan totalmente destruidas y son visitables. Es decir, si ustedes van de Madrid a Barcelona, en Zaragoza hay una salida en la autopista para visitar Belchite, y Belchite son todas ruinas de la famosa batalla de Belchite, ¿vale? Visitables, como vemos en esta imagen. Bueno, en cualquier caso, a pesar de esas dos batallas, Franco conquista el norte, ¿vale? Conquista el País Vasco, conquista Cantabria, conquista Asturias. Y se hace con todo el norte y con toda la industria del norte. Por tanto, fue una derrota durísima para la República. Vale, seguimos. 3. Otoño del 37, primavera del 39. La República decide atacar y conquistar Teruel. Vale, ciudad que pierde definitivamente. Vale, la República ataca Teruel, conquista Teruel, pero no consigue aguantarla. La República conquista Teruel, ¿vale? Pero no consigue mantenerla, conservarla. Vale, de hecho, esta fue la única batalla ofensiva, de ataque, que ganó la República durante toda la guerra. Franco aprovecha esta derrota para separar Cataluña del resto de la España republicana. Así que si vemos el mapa, lo que hace Franco es partir España en dos. Partir España en dos. Partir la España republicana en dos, como ven aquí. ¿Vale? Es la carrera hacia el mar, y entonces los franquistas conquistan todo lo que sería pues, el norte de Valencia, Castellón, hasta lo que es Tarragona. Y entonces separan Cataluña del resto de la España republicana. Muy bien. Bien, así que el general Rojo plantea la batalla decisiva del Ebro, julio-octubre del 38, que es la mayor batalla de la historia de España. Es la batalla más sangrienta, con más número de soldados de toda la historia de nuestro país. Y la plantea el general Rojo, el famoso general Rojo. A ver si tengo por aquí una imagen del general Rojo. A ver. El general, perdón, no la tengo.
el general Rojo, que era un gran general republicano. Entonces lo que plantea es una batalla para volver a unir la España, las dos vertientes de la España republicana. Vale, Vicente Rojo, el famoso general Rojo. ¿Vale? Bien. Entonces, perdonen, lo pongo aquí. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, miren la imagen, simplemente se hizo toda una cabeza de puente, ¿vale? Para cruzar el Ebro, es decir, fue la estrategia de la República fue muy exitosa al principio, pero luego le faltaron efectivos, le faltó armamento, le faltó suministros, pero en principio la campaña arrancó con muchas posibilidades de éxito y sorprendió a Franco. Entonces, los republicanos, aquí vemos cómo están decenas de miles de soldados están cruzando el río Ebro, ¿no? Y para eso, mire cómo se han montado unas barcazas sobre el río para permitir el paso de las tropas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, con todo, la superioridad material y humana del ejército de Franco decanta la batalla a su favor. Superioridad humana quiere decir que tenía más soldados, ¿vale? La consecuencia de la derrota del Ebro es que Cataluña cae a principios del 39. Mira, aquí tenemos una imagen de mujeres a favor del golpe, de lo que ellas dirían el bando nacional, que están paseando, celebrando la caída de Barcelona. ¿Por dónde? Pues esto es el Paseo de Gracia. Esto es el Paseo de Gracia en Barcelona, es el corazón de Barcelona, ¿vale? Y en el centro ven un soldado que es morenito, bueno, que es negro, bueno, que es un regular del ejército español, ¿lo ven, no? Vale. Entonces, París y Londres reconocen a Franco como jefe de Estado. Algo muy importante. Reconocen a Franco como jefe del Estado español y de forma oficial o oficiosa, quizá de forma oficiosa, reconocen la derrota de la República y el triunfo de los golpistas. Azaña dimite. El general republicano Casado da un golpe de Estado para negociar la rendición, que Franco no acepta. Esto lo vamos a estudiar más adelante. ¿Vale? Entonces, hay un general republicano que es Casado, que ante las negativas de los políticos republicanos para rendir Madrid y rendir la España republicana, da un golpe de Estado para acelerar el fin de la guerra, porque Casado consideraba que seguir luchando hubiera sido una sangría innecesaria. ¿Vale? Entonces, da un golpe de Estado para negociar la rendición, que Franco no acepta. Franco no acepta la rendición. Después de 3 años de guerra, Franco lo único que acepta es la derrota incondicional. Bien, y la guerra acaba el 1 de abril de 1939. Bien, miren, el último parte de guerra, que es famosísimo, de Franco. Miren, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco, Burgos, 1 de abril 1939. Vale. Entonces, la segunda parte del tema. La evolución política y económica. Lo estudiamos en dos grupos. La República, ¿vale? Primero, y luego la zona sublevada. Entonces, empezamos con la República. Primero la República y luego zona sublevada. República. Los problemas que afrontó la República desde el primer momento resultaron decisivos. Falta de unidad militar. Bueno, el ejército republicano se descompuso al estallar la guerra. Bueno, ¿por qué se descompuso? Pues porque, para empezar, muchísimos de los oficiales, la mayor parte de los oficiales abandonaron el ejército republicano y se pasaron a las filas de los golpistas, siempre que pudieron. Vale, entonces, el ejército se descompuso hasta la guerra y el pueblo armado fueron los ciudadanos, lo que llamamos milicianos, que son civiles armados, ¿vale? Fueron fundamentales para defender la República en muchas capitales importantes como Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona no cayeron en manos de los golpistas porque el pueblo se armó, el pueblo obtuvo fusiles y el pueblo de forma autónoma, de forma independiente, altruista, defendió sus ciudades. Esto pasó en Madrid y pasó en Barcelona, por ejemplo. No sé,
en Madrid había un cuartel que era muy famoso, que es el cuartel de la Montaña, que ya no existe, y el cuartel de la Montaña fue conquistado por el pueblo de Madrid, ¿vale? Bueno, solo en primavera del 37 se formó el Ejército Popular. Esto es importante, quiero que lo entiendan, y es una cosa muy grave que ya indica muy bien lo que estaba pasando. Vamos a ver. La guerra estalla en julio del 36, y solo en primavera del 37 la República es capaz de organizar un auténtico ejército, que se llama el Ejército Popular. De julio a primavera pasan 3 estaciones, ¿verdad? Y dense cuenta que durante todo ese periodo la República solo pudo defenderse del ataque del bando nacional, del bando sublevado. Y eso fue un problema gravísimo, porque se perdió un tiempo que hubiera sido precioso. ¿Lo entienden? El otro día vimos un vídeo en el cual se veía a unos milicianos formando, porque la República tardó muchísimo tiempo en formar un auténtico ejército, lo cual no es fácil, está claro, sobre todo cuando no hay oficiales. Bien, ese fue uno de los problemas clarísimos. Otra de las causas de la derrota, ¿vale?, fue la falta de unidad política. ¿Por qué falta de unidad política? Pues vamos a explicar muy fácilmente. Unos querían ganar la guerra, ¿vale?, y otros querían hacer la revolución. Una parte de los defensores de la República luchaban por ganar la guerra, republicanos, socialistas y comunistas, y otros querían hacer la revolución mientras hacían la guerra. Y esto fue claro, piensa una cosa, es la eterna lucha que hemos estudiado mucho en clase este año entre comunistas y socialistas y anarquistas. El POUM es un partido que se llamaba Partido Obrero de Unión Marxista, pero aunque se llama Partido Obrero de Unión Marxista, es un partido revolucionario. Es un partido revolucionario, que quiere hacer la revolución durante la guerra. Vale, de la CNT no vamos a decir nada, pues ya la conocen. Es claramente revolucionaria. Vale, esta división explica que hubiera distintos gobiernos de la guerra. Primer gobierno Giral, lo tenemos aquí. Gobierno solo formado por republicanos, vale. Principio de la guerra, julio-septiembre del 36. No consigue mantener el orden público. ¿Qué significa? Esto no lo entiendo. ¿Qué significa esto? Pues es fácil de entender. No consigue mantener el orden. Bueno, claro, no consigue que se evite el saqueo de las propiedades de la burguesía, no consigue que se evite la expropiación de tierras, no consigue que se evite la nacionalización de las fábricas, es decir, no consigue evitar los fusilamientos, los paseillos. Claro, usted vivía en Madrid y a principio de la guerra, sobre todo en los primeros meses, llamaban a su puerta, llegaban los milicianos y como usted era rico y era católico, le daban el paseillo y le fusilaban. Esto pasó durante la guerra civil en todas partes, pero pasó, es decir, los fusilamientos no solamente se produjeron por la represión franquista, sino por también la represión en el bando republicano debido a la falta de orden público. No sé, mis bisabuelos, me acuerdo que siempre me contaba mi bisabuela que ellos escondieron detrás de un sofá en su casa a un derechista que venían los milicianos a llevárselo para fusilar. Y mi bisabuela se plantó ahí delante, no les dejó pasar y no se lo llevaron. Pero es que si no lo hubieran matado. Entonces, la República no conseguía mantener el orden público, ¿vale? Bien. Minorías incontroladas asesinan a derechistas, religiosos y sublevados. Como el gobierno no controla el poder, se forman comités que proclaman la revolución social. Bajo Aragón, por ejemplo. Otro ejemplo. La abuela de mi amiga Natalia. Bueno, pues en Valencia, los abuelos de aquella época todavía hablan de la revolución, no hablan de la guerra civil. En Valencia, mucha gente no llama a la guerra civil, la llama la revolución, porque en muchas partes de Valencia hubo una auténtica revolución, con expropiaciones, ocupaciones de tierras, etcétera. Vale, miren este vídeo. A ver, este vídeo. Vale. Miren, vale. Esto es un comité de campesinos en un pueblo decidiendo qué hacer. Que hay que colectivizarlo, ¿me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo, tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. También hay que entender que somos personas y cada uno como es.
y que hay gente que sabe trabajar tierra y hay gente que no. Que yo empezó con una explicación de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. Aumentar la producción. Exactamente, claro. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos, es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. ¿Qué me está diciendo a mí con eso? Sí, porque Con un tractor puedes labrar 5 veces en un día, 5 veces lo que tú estás labrando con una mula. el tractor puede ser de la colectividad. ¿Tanta colectividad? ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? No hablemos todos juntos, un momento. A ver, Sebastián, que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos. Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca. O 2 corderos. Bueno, pues como han visto aquí, esto es un ejemplo de un comité que se forma en un pueblo que está bajo control republicano, y entonces aquí los anarquistas lo que están intentando es aprobar, decidir un poco entre todos si se va a colectivizar todo, si se va a abolir la propiedad privada, etc. Eso es precisamente esta zona de que está en el vídeo, es el Bajo Aragón. Es una película maravillosa que se llama Tierra y Libertad, de Ken Loach, una película maravillosa que yo les aconsejo que vean y que lo verán. Bien. Por tanto, gobierno giral, primera parte. 2. Gobierno Largo Caballero. De Largo Caballero ya conocemos a Largo Caballero. Había sido ministro de Trabajo, ¿verdad? Durante el primer bienio. Largo Caballero, sabemos que era un líder socialista muy importante que había apoyado la Revolución de Asturias, que era como la antítesis, en cierto sentido, de Indalecio Prieto, porque Indalecio encarnaba ese socialismo más moderado. Bueno, pues entonces él es presidente de gobierno, ¿vale? Con ministro de todas las ideologías. Es lo que se llama gobierno de unidad nacional, o gobierno de concentración nacional, si quieren, ¿vale? Se hace con las riendas del poder y logra organizar un verdadero ejército, ¿vale? Por tanto, se consigue organizar un ejército, el ejército popular. Se aprueba el Estatuto de Autonomía Vasco, ¿vale? No vamos a explicarlo porque ya lo hemos hecho antes. Los sucesos de mayo, luchas callejeras en Barcelona entre comunistas y revolucionarios del POU. ¿Por qué? Porque unos querían ganar la guerra y otros querían hacer la revolución. Vale, convencen a Azaña, presidente de la República, para sustituir a Largo por Negrín. Entonces vamos a ver un vídeo ahora de esas luchas callejeras en Barcelona entre comunistas y entre anarquistas. Miren, es muy interesante. El problema radica en que la lucha parece desmoronarse ante nuestros ojos. Ya nadie se fía de nadie. Los anarquistas y el PUC tiran hacia un lado y los comunistas hacia otro. Es una locura. Lo único que puedo hacer es creer en el partido. Ellos deben saber lo que hacen. La ciudad es como un polvorín a punto de explotar. Hay camiones de la Guardia de Asalto por todas partes. Y la policía acaba de tomar por la fuerza la telefónica, que estaba en manos de los anarquistas. Dicen que los anarquistas están saboteando la guerra al interferir en asuntos de gobierno. Hay luchas en las calles y se levantan barricadas por todas partes. Hay tiros entre camaradas. Los fascistas se deben estar muriendo de risa. Tengo orden de alistarme en el escuadrón de los que apoyan al gobierno. Parece ser que nos envían a defender el cuartel general del Partido Comunista. No hay dirección. No me gusta la perspectiva. La toma de la República por las fuerzas armadas constituye una declaración de guerra contra la clase obrera. Se ha convocado una huelga general en todas las industrias, menos en las que fabrican armas. Las fábricas, los talleres y los almacenes dejarán de trabajar. Las barricadas de la libertad se han vuelto a lanzar en toda la ciudad.
Bueno, se dan cuenta, ¿no? Es decir, bueno, esta fue una catástrofe, claro, para la República. Al final se impuso la idea de ganar la guerra antes que hacer la revolución, y para eso se encarceló y se represalió y se asesinó a los anarquistas. Vale, entonces, vamos a ver, seguimos por aquí. Vale, 3. Se sustituye a Largo Caballero por Negrín. Vale, Negrín era un superintelectual, era un científico que había estudiado en Alemania, que era un hombre brillantísimo. Negrín, brillantísimo. Entonces, el gobierno de Negrín estuvo muy influido por los comunistas, al depender del ejército completamente de la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, Negrín logró aplastar la revolución social, ¿vale? Aniquilar a los anarquistas. De hecho, el líder de este POUM, que era Andreu Nin, que tenemos aquí, fue secuestrado por stalinistas, por comunistas, y fue torturado. Se dice que se le desolló, es decir, lo torturaron, le arrancaron la piel a tiras y lo asesinaron, y su cuerpo nunca apareció, ¿vale? El famoso Andreu Nin, ¿vale? Bien, así se los gastaba Stalin. Vale, Negrín aplastó la revolución social y se centró en ganar la guerra. Intentó alcanzar una paz negociada, ¿vale? Los famosos 13 puntos de Negrín. Y al no conseguirlo, apostó por la defensa a ultranza. Estos son los 13 puntos de Negrín, ¿vale? Miren, no los tenéis que estudiar, pero vamos a leer alguno. Independencia de España, liberarla de militares extranjeros invasores, República Democrática. Entonces, esto es lo que se plantea a Franco, claro, ¿vale? Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor. ¿Qué está diciendo? Vamos a ver, claro, ante lo que ha sido la República hasta ahora, nosotros proponemos una España en la cual se garantiza la propiedad privada, es decir, no somos comunistas, ¿vale? Legislación social que garantice el derecho del trabajador, mejoramiento cultural, físico y moral de la raza. Esto es un guiño también al falangismo, es un guiño a los franquistas. Ejército al servicio de la nación. Bueno, evidentemente todo esto cayó en saco roto, no sirvió absolutamente para nada. Vale, entonces, muchos republicanos, sabedores de que la guerra estaba perdida de facto, porque después de la batalla del Ebro la guerra estaba perdida, le quitaron su poder, le quitaron su apoyo. ¿Vale? Le quitaron su apoyo a Negrín, y Manuel Azaña dimitió. ¿Vale? Y por último, lo único que tengo que mencionar aquí es el golpe de Estado de Casado. El golpe de Estado del general Casado. El general Casado, meses antes, muy poco antes del final de la Guerra Civil, dará un golpe de Estado para, como hemos dicho antes, evitar que la guerra se prolongue de forma inútil. ¿Bien? Vale, añado aquí la fecha para que quede claro. Golpe de Estado 5 al 12 de marzo de 1939. Vamos a ver, entonces ahora vamos a ver la economía. La economía de la República se concentró en ganar la guerra. Vale, y para ello se nacionalizaron empresas estratégicas, fácil de entender, se hicieron públicas, minas, transportes, armas, se expropiaron tierras y propiedades a los golpistas, colaboradores, etcétera. Bien, lógico. Vale, hasta el año 38 los anarquistas controlaban grandes áreas agrícolas en Aragón e industriales en Cataluña con el fin de hacer la revolución social. Esto es importante. Creo que queda claro, ¿no? Los anarquistas, hasta que no fueron machacados en el 38 y fueron perseguidos y represaliados, encarcelados, fusilados, controlaban grandes áreas agrícolas en Aragón, como hemos visto en el vídeo, ¿vale? Y también zonas industriales en Cataluña. Vamos a ver ahora la zona sublevada. Cuando estalla la guerra, piensen que ahora vemos la zona sublevada y hasta este momento hemos visto, todo lo anterior ha sido explicar este segundo punto dentro de lo que es la República, ¿vale? Evolución económica y política. Dentro de la República, lo hemos visto ya, y ahora en la zona sublevada. Bien, al estallar la guerra, el objetivo sublevado será ganar la guerra para establecer una dictadura militar. Fácil, normal. Cuando muere Sanjurjo en ese accidente aéreo, se crea la Junta de Defensa Nacional de Burgos. Vale, se crea esa Junta de Defensa Nacional para dirigir la guerra, ¿vale? Muy importante.
Bien, en octubre del 36, Franco, ya muy pronto, fíjense que la guerra arranca en julio y ya en octubre Franco es elegido jefe de gobierno y jefe del ejército. Esto es clave. Además, en los años posteriores, Franco consigue hacerse con todo el poder. Obtiene el control monolítico del omnímodo de la zona sublevada, y se le nombra jefe del partido único. El partido único es Falange Española Tradicionalista de las Jons. ¿Por qué? Porque Franco obliga a todos estos partidos, obliga a Comunión Tradicionalista, que era el partido carlista, a unirse a Falange Española de las Jons. Hace un decreto llamado Decreto de Unificación, que estudiaremos más adelante, y con este decreto de unificación nace un partido único que se va a llamar Movimiento Nacional. Miren, Falange Española de las Jons, aquí lo tenemos, ¿vale? Más Comunión Tradicionalista igual Falange Española Tradicionalista de las Jons. En el examen pueden poner FET de las Jons, igual Movimiento Nacional. Eso es lo que se llama Movimiento Nacional. Esta unidad de mando militar fue clave para el triunfo de Franco en la guerra. Las medidas políticas se dirigieron a reprimir la oposición y legalización de los partidos políticos y sindicatos, persecución de adversarios políticos, derogación de la legalidad republicana. Derogación significa eliminación, supresión. Supresión de la legalidad republicana. Un ejemplo cualquiera. Bueno, pues todas aquellas personas que estaban casadas por lo civil durante la República automáticamente pasaban a vivir en concubinato. Es decir, los matrimonios legales por lo civil de la República dejaban de ser efectivos, de tener validez legal. ¿Qué más? La Constitución, los estatutos de autonomía, todo eso desaparecía, evidentemente. Con el apoyo de la Iglesia, Franco levantó un Estado autoritario, una dictadura, confesional, ultracatólico, centralizado y militarizado. Esto se explica a conciencia en el siguiente tema, ¿vale? Así que esto, estudienselo y ya está. Consecuencias de la guerra, va rápido. Crisis demográfica, una catástrofe. 500.000 de muertos, 500.000 de exiliados. 500.000 de muertos, 500.000 de exiliados que se fueron de España, sobre todo a Francia y a México. ¿Vale? México fue un país que ayudó muchísimo a España, apoyó muchísimo a España, y la gran mayoría de intelectuales españoles fueron a México, de intelectuales. ¿Vale? 200.000 nunca volvieron, causando un retroceso en la natalidad. Vale. Crisis económica, destrucción de infraestructuras y el hundimiento de la agricultura tardaron mucho tiempo en superarse por el endeudamiento del Estado. Franco hizo la guerra a crédito, claro. El hecho de que Franco hiciera la guerra a crédito perjudicó mucho la recuperación económica de España. Miren, las cartillas de racionamiento existieron hasta principios de los 50. Esto es una cartilla de racionamiento. Esto se le entregaba a la gente y con cada cupón se sellaba cada cupón, y entonces con este cupón se podían obtener 30 barras de pan. Claro, estos cupones se le daban a los buenos españoles. Y los buenos españoles no habían sido republicanos, ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas. Así que los españoles que defendieron la República, que lucharon en el bando republicano, o que sencillamente formaban parte de familias que eran republicanas, cuando acabó la guerra civil, las pasaron canutas durante décadas porque no tenían forma de conseguir pan, porque no se les entregaban cartillas de racionamiento. Y estas cartillas de racionamiento existieron hasta los años 50, ¿vale? Esto es increíble. Pero bueno, más increíble es pensar que un país como Inglaterra, que había ganado la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, por ejemplo, este tipo de cartillas existieron hasta también mediados de los años 50. Porque, claro, Inglaterra, que ganó la Segunda Guerra Mundial a Hitler, tuvo una crisis económica también brutal cuando acabó la guerra. Bien, vamos a ver. Auxilio social, ven, fíjense qué imagen terrible, ¿no? De aquí estos pobres españoles haciendo cola para conseguir alimentos. Vale, crisis social. El fin de la guerra no significó la paz, sino el triunfo de un modelo de España sobre otro, con la consiguiente represión, presos políticos, fusilamientos. Esto es lo que habíamos comentado al final de las guerras carlistas, ¿no? Cuando acaban las guerras carlistas, una España no destruye a la otra. Sin embargo, aquí sí fue así. Y la España franquista destruyó a la España republicana. La destruyó, la aniquiló, la humilló. Vale. El fin de la guerra no significó la paz, sino el triunfo de un modelo de España sobre otro. Para esto, les voy a poner ahora mismo un fragmento final de la obra de teatro y película maravillosa que se llama Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernández Gómez, que lo simboliza muy bien con una última frase. Las bicicletas son para el verano, ¿vale? Gabino Diego y... ¿cómo se llama este actor? Que es un genio absoluto. Este es un genio del cine español. Agustín González. Bien, una película basada en una obra de teatro de Fernando Fernández Gómez. Miren el final.
Esto es Madrid, esto es San Francisco el Grande, esta ciudad está, la Madrid acaba de ser conquistada por los topos de Franco. Miren. Papá, parece mentira. Antes de la guerra, un día Pablo y yo paseábamos por aquí. Hablamos de novelas, películas de guerra, y en un momento nos pusimos a imaginar una batalla. Ya sabes, aquí jugando. Los dos estábamos de acuerdo en que aquí nunca podía haber una guerra. Figúrate. Sí. Se ve que todo puede. Oye, Luis, yo quería decirte una cosa, ¿sabes? Es posible que me detengan. ¿Por qué, papá? Pues hombre, no lo sé. Están deteniendo a mucha gente, ¿sabes? Y como yo fundé un sindicato y nos importamos de las bodegas. Pero era para asegurar el abastecimiento, era un asunto de trabajo, no fue de política. Ya. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero están deteniendo a muchos, ya te digo, por cosas así. Yo lo que quisiera es que... es que tú no te asustaras, ¿eh? Fíjate cómo se pondrían tu madre y tu hermano, los pobres. Pues tú tendrías que animarla. Sí, pero no sé cómo. Pues hombre, pues les dices que al fin y al cabo, lógicamente, ¿Qué cosas tienes? qué malo es, ¿verdad? Sí, pero eso cómo. Sí. La mamá que estaba tan contenta porque había llegado a la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. Bueno, es impresionante. A mí se me ha saltado la atención. Me parece impresionante esta secuencia. Claro, es que no ha llegado la paz, Luis. Es que ha llegado la victoria. Ha llegado la victoria. Bueno, eso lo dice todo. Bueno, crisis cultural. Un gran número de intelectuales republicanos se hicieron en España. No sé, León Felipe, Rafael Alberti, Luis Buñuel, no sé, Margarita Xirgu, se me ocurre, no sé. Vale, crisis internacional. España quedó aislada del mundo. No fue aceptada en la ONU hasta bien entrados los 50 y no recibió ayudas del Plan Marshall. Lo explicaré más adelante. El Plan Marshall fue el sistema de ayudas de Estados Unidos que vertió decenas o cientos de millones de dólares en Europa para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como España había luchado al lado de los... había sido un país al principio aliado y luego no beligerante, pero un país que había sido un país fascista durante la Guerra Civil y durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, un país amigo de Hitler, se le castigó y no recibió esas ayudas. Así que España no tuvo ayudas para reconstruir su industria, para reconstruir su agricultura y quedó aislada del mundo. Bueno, señores, este es el tema. Un abrazo muy fuerte.